Bueno, pues en primer lugar, dar las gracias a Yamilet por recomendarme y a Héctor por tantos halagos que me ha lanzado, la mayoría probablemente inmerecidos, pero como es un buen amigo, pues siempre se halagan a los amigos y le agradezco mucho su invitación. Esta charla, algunos, pues como ya se ha comentado, la di en Granada, hará 3 meses aproximadamente, sería en el mes de febrero, y que fue de manera presencial. Aunque he retocado alguna cosita, creo que esta vez me dará un poquito más de tiempo a experimentar con matemática, y que es uno de los objetivos fundamentales de este trabajo. Bueno, como bien dice el título, aunque las transparencias van a estar mezclando español e inglés, pero bueno, yo creo que se entenderá todo bastante bien. Bueno, voy a hablar de fórmulas de Mahler-Heine. Voy a hacer un poco un recorrido histórico de lo que son las fórmulas de Mahler-Heine y luego entraremos en lo que, digamos, en los últimos años hemos estado trabajando y que ha terminado con un trabajo pues bastante general que, digamos, para los polinomios ortogonales de tipo Sobolev, los Sobolev type, pues las fórmulas de Mahler-Heine lo dejamos bastante, digamos, el terreno acotado. Como son unas fórmulas que en el caso Sobolev dan unas expresiones bastante complicadas, lo que nos planteamos fue hacer un programa de ordenador que, al estilo de lo que hacía, no sé si sigue haciéndolo, Coef, pues te permita obtener el resultado de las fórmulas de Mahler-Heine de una manera automática. Entonces, bueno, gran parte de interés del trabajo que publicamos, pues radica en eso, es decir, en el programa en sí, ¿no? Pero también en la parte teórica, que es la primera que voy a contar, pues necesita un poco de bagaje de Mahler-Heine. Por eso voy a hacer una introducción histórica de cómo empezaron estas fórmulas. Bueno, las fórmulas de Mahler-Heine pues fueron introducidas por dos matemáticos alemanes que en verdad no colaboraron nunca entre ellos, que fueron Heinrich Heine y Ferdinand Mahler, que estas son sus fotografías. Hasta hace poco era difícil encontrar una fotografía de Mahler, que es el que se encuentra a la derecha en la pantalla, pero bueno, ya al final he conseguido una de ellas. Son unas fórmulas que se dieron, que sostuvieron a finales, bueno, no a finales, en la década de los 60 del siglo XIX. Y bueno, los que estáis un poco familiarizados con asintótica de polinomios, en concreto de polinomios ortogonales, sabéis que hay asintótica de muchos tipos: asintótica fuerte, asintótica débil, asintótica del cociente, de la raíz enésima. Cuando se comparan familias de polinomios ortogonales, pues la asintótica relativa. Bueno, la asintótica Mahler-Heine es otro tipo de asintótica, y es una asintótica que es local, pero vale para todos los... es cierta uniformemente en compactos del plano complejo. Y como me gusta decir a mí, la asintótica Mahler-Heine lo que mira como si tuviéramos una lupa alrededor del punto donde estamos mirando la asintótica. ¿Qué ganamos cuando miramos con una lupa? Pues cuando miramos con una lupa lo que ganamos es mayor información de ese sitio donde estamos mirando. Entonces hay otras asintóticas, como la fuerte, que determinados detalles locales pues se pierden y no son recogidos. Y eso es muy importante cuando uno está considerando polinomios ortogonales de Sobolev type, porque al fin y al cabo los polinomios Sobolev type, que ahora vamos a entrar en ellos, lo que estamos introduciendo es una perturbación en un punto, que es lo que vamos a tratar hoy, con una derivada de orden J, aunque se pueden introducir perturbaciones en muchos puntos. Entonces, la asintótica Mahler-Heine lo que nos va a describir es muy bien esa perturbación que hemos introducido del producto escalar estándar, pues cómo influye en la asintótica de los polinomios ortogonales de Sobolev. Que si uno lo mira nada más que como asintótica fuerte, fuera de la región de oscilación de los polinomios, pues la asintótica fuerte no nos da diferencia con respecto a la asintótica que tienen los polinomios ortogonales estándar en muchas situaciones, ¿no?
Entonces, es una asintótica muy apropiada para este tipo de productos escalares. Y luego tiene una consecuencia muy sencilla. Pues en la carrera, cuando estudiamos matemáticas, en análisis complejo, pues se da un teorema que es el teorema de Hurwitz. El teorema de Hurwitz, que es una como aplicación directa, nos va a permitir dar el comportamiento asintótico de los ceros. Y es simplemente un colorario de la fórmula de Meller-Heine, pero nos va a permitir describir, por lo menos asintóticamente, bastante bien cómo se comportan los ceros. Bueno, aunque fueron dos trabajos diferentes, el de Heine y el de Mahler, los dos eran para polinomios ortogonales de Legendre, los más sencillos en ese momento. Entonces, entrando un poco en materia, en vez de ir a los polinomios de Legendre, que sería coger los polinomios clásicos, de Jacobi clásicos, que estáis viendo ahí, pues lo de Legendre sería tomar alfa igual a 0 y beta igual a 0, es decir, tomar el peso igual a 1 en el intervalo menos 1, 1. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula Meller-Heine? Que se puede encontrar en los libros clásicos como Sego, de Orthogonal Polynomials. Pues lo que nos está diciendo es cómo se comportan asintóticamente, si veis esta fórmula, alrededor del 1. Cuando pincho aquí, se ve, ¿no? Sí. Nos está diciendo cómo se comportan los polinomios ortogonales de Jacobi alrededor del 1. Lo podemos ver con esta expresión o también utilizando la función trigonométrica del coseno. Y nos establece una relación que es muy bonita, una relación bastante atractiva entre los polinomios reescalados de Jacobi y las funciones de Bessel de primera clase o de primera especie, como queremos llamar. Con lo cual, cuando apliquemos el teorema de Hurwitz, lo que vamos a poder relacionar es los ceros de los polinomios de Jacobi, los vamos a poder relacionar asintóticamente con los ceros de la función de Bessel. Tened en cuenta que este parámetro, x elevado a menos alfa, que está multiplicando a la función de Bessel de primera especie, lo que hace es eliminar este alfa que tenemos aquí con respecto a la variable x, ¿vale? Es decir, solo nos van a quedar potencias pares. Cuando tenemos x elevado a menos alfa por j sub alfa de x, aquí lo que tenemos es las potencias pares de x elevado a 2n, ¿vale? Bien, por supuesto, bueno, se puede aplicar, los primeros resultados que salieron pues fueron sobre familias clásicas de polinomios. Primero Legendre, luego se fue a los Jacobi y también pues se puede hacer con los Laguerre y con los Hermite. Volviendo a la transparencia anterior, como he dicho, lo que vamos a mirar es esencialmente lo que pasa alrededor del punto 1. También se puede hacer alrededor del otro punto, alrededor del punto menos 1. Es decir, la asintótica Meller-Heine lo que nos va a permitir es alrededor de los extremos del soporte de la medida que estemos usando, es mirar cómo es el comportamiento asintótico. Entonces, si nos vamos al caso Laguerre, pues evidentemente como el soporte es el semieje real positivo, pues lo que mira la fórmula Meller-Heine, el reescalamiento, con el x partido n, lo que nos mira es el comportamiento asintótico de los polinomios de Laguerre alrededor del 0. ¿Vale? Esta fórmula, si queremos eliminar la raíz cuadrada aquí, pues basta con que hagamos un cambio de variable y pongamos x cuadrado aquí, que es otra manera de expresarlo como vamos a hacer posteriormente, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta eso, es decir, que podemos poner aquí x cuadrado y aquí nos desaparece el raíz de x. Y el reescalamiento aquí en este caso, pues es dividir nada más que por n. Bien. Bueno, como una consecuencia directa, como hemos dicho anteriormente, de la fórmula de Meller-Heine para los Jacobi, pues si yo aplico el teorema de Hurwitz, pues que recuerdo la fórmula. Vamos a usar esta fórmula de aquí, ¿vale? Lo que nos da el teorema de Hurwitz directamente es el comportamiento, que los ceros reescalados de aquí se comportan como los ceros de la función límite, que en este caso son los ceros de la función Bessel, los ceros de la función de Bessel, de primera clase. Entonces, esto que es un resultado clásico, que aparece en los libros generales de polinomios ortogonales, pues nos dice que los polinomios de Jacobi, ordenados en orden, digamos, de mayor a menor, es decir, el x sub n1 es el 0 más próximo al 1, cumplen este comportamiento
asintótico, donde el J sub alfa i pues es el ceroiésimo positivo de la función de Bessel. Igual ocurre si consideramos los Laguerre, pero claro, en los Laguerre, como estamos desde el 0 hacia adelante, desde el 0 hasta el infinito del soporte, pues entonces consideramos los ceros, ¿vale? Consideramos los ceros, el primer cero es el cero más próximo al origen, al cero, y a continuación, si los consideramos en orden creciente. Entonces, el comportamiento asintótico de los ceros viene dado por esta expresión. Es decir, que no es nada más, fijaros en el rescalamiento, pues evidentemente, si le aplicamos el teorema de Hurwitz, lo que nos hace esa n, ¿vale? N por el correspondiente cero se comporta asintóticamente como el cuadrado de los ceros de la función de Bessel partido 4. Bien, bueno, también se podría poner con los Hermite y digamos las tres familias clásicas con pesos positivos, pues Jacobi, Laguerre y Hermite, pues ya lo tendríamos resuelto. Las fórmulas de Meller-Heine, la verdad que se han empezado a estudiar mucho, sobre todo en el siglo XXI. Es decir, se está estudiando en polinomios ortogonales múltiples. Vale, Walter hizo un artículo, digamos, de resumen muy interesante que publicó en el Proceedings de la American Mathematical Society, también el japonés Takata, luego en polinomios ortogonales de Sobolev, que quizá el primer paper que hubo sobre fórmulas de Meller-Heine era para polinomios de Sobolev continuos, que hicimos con Paco en el Union Approximation Theory en 2001. También aparece estudiada en los polinomios excepcionales, Gómez-Ullate, Marcellán, Milson, también Coilars, también para polinomios ortogonales discretos, pero discretos clásicos, con una fórmula de Meller-Heine que son un poco distintas, porque no reescalan la variable. Es un poco distinta este tipo de fórmula de Meller-Heine. Ahí hay varios trabajos de Dominici en los últimos años, en el 16, en el 18 y de Diego Dominici y en el 20. Y para polinomios pero discretos, pero Sobolev, delta Sobolev, pues hay un artículo esencialmente para los Meissner-Sobolev en el JCAM. Incluso las fórmulas de Meller-Heine se han estudiado fuera del ámbito de la ortogonalidad, es decir, para polinomios hipergeométricos generalizados, pues también se han obtenido resultados de fórmulas de Meller-Heine, y muy recientemente para Q hipergeométricos generalizados, recientemente un trabajo que se acaba de aceptar en Results in Mathematics. Cosa un poquito más antigua es pues un artículo de Gallardo y Buwajkic sobre polinomios ortogonales en el disco unidad. Lo único que bueno, la fórmula de Meller-Heine que hace es aproximándose por la recta real, ¿no? Por uno de los ejes, ¿no? Digamos, prácticamente la única forma que pueda atacar ahí el problema. Y luego, pues también, sin hablar fuera del ámbito de los Sobolev, pero dentro de medidas o de pesos bastante generales, pues hay artículos sobre la fórmula de la asintótica Meller-Heine para pesos exponenciales. Gambus y luego pues un artículo. Y recientemente también en el congreso que hubo en honor a Paco, al 70 cumpleaños de Paco en Cádiz, el mes pasado, pues de año Coilars y Román presentaron en la charla que dio de año, Alfredo de Año, pues presentaron, entre otras cosas, la fórmula asintótica de Meller-Heine para polinomios ortogonales matriciales. Quiero decir que durante el siglo XXI, ¿no? Porque, bueno, este último sobre la generalización a un espacio simétrico de Riemann, son dos artículos del año 76 bastante abstractos por Clare y Staton y bueno, se ha quedado como una cosa así curiosa, ¿no? Pero quiero decir que a partir de comenzar el siglo XXI,
los primeros años, pues la verdad es que hay muchos, si buscáis la literatura, hay muchísimos papers sobre Møller-Heine y muchos de ellos están en el ámbito de los software. Bien, yo para que un poco se comprenda lo que quiero hacer, no quiero perder mucho tiempo en esto, pero me interesa que se comprenda cómo funciona la asintótica Møller-Heine en polinomio estándar. Y luego, cuando lo comprendamos cómo funciona en polinomio estándar, probablemente se comprenderá mejor cómo funciona lo que hay detrás de funcionamiento en polinomios de software, ¿no? Entonces, voy a poner un ejemplo, pero un ejemplo bastante general, de considerar polinomios ortogonales con respecto a pesos Freud generalizados. Es decir, si quitáramos el x elevado a 2m, pues tendríamos un peso Freud generalizado. Si le ponemos el x, no generalizado, un peso Freud normal. Si le ponemos el x elevado a 2m, pues tenemos un peso Freud generalizado. El que alfa sea mayor que 1, ya veremos que juega un papel imprescindible en lo que vamos a ver, porque si alfa es 1 o alfa es menor que 1, entramos en otros problemas que, hasta lo que yo sé, pues no han sido abordados para este tipo de resultados, por lo menos no han sido suficientemente explotados o desarrollados, ¿no? Bueno, vamos a seguir la notación de que voy a anotar P sub n supercorchete m a la sucesión de polinomios ortonormales, ¿vale? Ortonormales que van a tener coeficiente líder gamma n. Voy a omitir lo de la palabra m. Esta m evidentemente va ligado a este peso x elevado a 2m que estamos metiendo en el origen. Los pesos de Freud son en la recta real, y cuando estamos trabajando con la recta real, donde vamos a mirar con la Møller-Heine es en el 0, ¿vale? Que es como si partiéramos la recta real en dos trozos, el semieje real positivo y el negativo. Entonces lo que queremos ver es cómo se comportan los polinomios ortogonales en el origen, ¿vale? Bien, y ahí vamos a ver la diferencia entre considerar pesos Freud y pesos Freud generalizados, es decir, poner ese a potencia x elevado a 2m sobre el origen, ¿qué influencia va a tener? Porque en la asintótica fuerte a lo mejor la influencia no es tan grande, pero en la asintótica Møller-Heine vamos a ver que sí, que es fundamental. Bien, y eso se ve en este teorema, que es un resultado del año 2015, y lo que nos dice es que la asintótica de los polinomios, la asintótica Møller-Heine de los polinomios ortonormales, mejor dicho, de Freud generalizados, vienen dadas por esta expresión. Para los pares tiene esta expresión y para los polinomios impares tiene esta. Tengamos en cuenta que son polinomios simétricos, es decir, el peso es simétrico y por tanto los polinomios ortogonales son simétricos. Entonces tendremos que distinguir siempre el caso par y el caso impar. Evidentemente en el caso impar, pues por eso tenemos aquí una z, es decir, tenemos un 0 en el 0, en el origen. La expresión puede parecer, pues como muchas veces hacemos en matemáticas, pues son expresiones muy técnicas, pero vamos a entenderla bastante bien. Es decir, esta sucesión B sub n, si nos fijamos, va a ser una sucesión que siempre es creciente. Y eso es importante. Es decir, tenemos un rescalamiento de la variable en la que estamos contrayendo la variable. Es decir, nos la estamos llevando hacia el origen. Porque este B de 2n siempre es creciente, tiende a infinito, cuando la n tiende a infinito. ¿Por qué? Porque la alfa es mayor que 1. Si miramos, al considerar que el alfa sea mayor que 1 y es una clave, este a sub n se va a comportar como n elevado a 1 partido alfa. Claro, como el alfa es mayor que 1, pues al final este bn va a crecer positivamente hacia el infinito, ¿vale? Bien, por eso si la alfa fuera menor que 1 o 1, pues estaríamos en otros problemas. Lo curioso, aunque es normal, es decir, cuando uno lo estudia sale de forma normal, es evidentemente la conexión con algo que en los años 80 introdujeron Masca-Rahmanov-Saft, que son los números de Masca-Rahmanov-Saft, los MRS que le dieron, y es que este AN, que está aquí, que está vinculado también al rescalamiento, porque aunque aquí aparece el BN depende de AN, entonces el rescalamiento depende de los números de Masca-Rahmanov-Saft. Que ahora entraremos, por si alguien no lo sabe, entraremos
en qué son, por recordarlo por si alguien no lo conoce y hacer autocomprensible la charla. Pero me gustaría resaltar una cosa importante. Fijaros que en el rescalamiento sí depende de alfa, como es natural, pero sin embargo la función límite no depende de alfa. Es decir, si nosotros nos vamos a este peso, cuando toco el ratón la lío. Si nosotros nos vamos al peso y vemos y quitáramos el x elevado a 2m, cogiéramos un peso de Freud generalizado, que dependiera nada más que de alfa, la asintótica Meller-Heine sería igual para todos, ¿vale? Tomaríamos m igual a 0, sustituiríamos ahí la m igual a 0, y recordar, si tomamos m igual a 0, la vez el menos 1 medio y la vez el 1 medio son las funciones trigonométricas elementales, sería el coseno y el seno. Y daría igual, y eso es lo curioso, bajo mi punto de vista lo atractivo, aunque tiene su explicación una vez que uno le sale el resultado, como siempre a posteriori es más fácil explicar las cosas, independientemente de cómo sea el peso de Freud, la Meller-Heine en la función límite sería la misma, ¿vale? Pero el rescalamiento evidentemente no, en el rescalamiento sí que influye el valor de alfa. Sin embargo, al meter el x elevado a 2m, estamos metiendo un peso fuerte en el origen. Y ese peso fuerte en el origen lo detecta rápidamente la asintótica Meller-Heine y aparece en la expresión de las funciones límite. Aquí, en la expresión de las funciones límite, tanto en los pares como en los impares, nos aparece precisamente ese peso x elevado a 2m que hemos introducido, ¿vale? Por eso es una asintótica local, porque detecta muy bien todo lo que se introduzca alrededor, o todas las perturbaciones que hagamos alrededor de donde estamos mirando. Como estamos mirando alrededor del cero, porque evidentemente cuando n tiende a infinito, lo que tenemos entre los paréntesis tiende a cero, pues lo está detectando perfectamente. ¿Qué son los números de Masca-Rachmaninoff-Saf? Pues ellos lo definieron como la única solución positiva de esa ecuación integral, ¿vale? Bueno, esa ecuación integral, pues hay casos en los que se puede resolver fácilmente. Por ejemplo, si el exponente de la exponencial lo que cogemos es un peso tipo Hermite, por ejemplo, el tipo Hermite sería tomar x elevado a 2k, pero tomar k igual a 1, ¿no? Pero si tomamos x igual a 2k también se puede resolver. Podemos hacer la cuenta, que es una cuenta sencilla, cogemos la derivada del peso, sustituimos, hacemos esa integral que no hacemos a mano, por lo menos yo, la hacemos con el matemática y nos sale esta expresión. Con lo cual aquí tenemos que el número de Masca-Rachmaninoff lo tenemos aquí igualado a n, ¿vale? Es decir, que si el peso es de esta forma, pues ya tenemos que lo podemos calcular, si el peso es de la forma x elevado a 2k, lo podemos calcular. Incluso con otros pesos un poquito más complicados también podríamos hacer algún cálculo. Tenemos esto y por tanto podemos despejar el A sub n. Entonces, si despejamos el A sub n, pues en verdad ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que los números de Masca-Rachmaninoff para ese peso se comportan como n elevado a 1 partido 2k, porque aquí tendríamos una constante y aquí el exponente sería 1 partido 2k. Ese es la manera, el comportamiento asintótico de los números de Masca-Rachmaninoff. Si cogemos el caso Hermite, es decir, con la k igual a 1, pues la cosa es mucho más sencilla y lo que nos queda, otra vez he tocado el ratón, lo que nos queda es que A sub n es exactamente la raíz de n, algo que ya es conocido en la literatura para los polinomios de ortonormales de Hermite, y que el Bn, el rescalamiento, puede hacer esa sencilla cuenta y sale 2 raíz de n. Y nos sale esta fórmula, es decir, para los pares. Para los impares, pues habría que escribir la correspondiente. Y como hemos dicho antes, como salen Bessel de 1 medio y menos 1 medio, pues esas son evidentemente las funciones trigonométricas seno y coseno. En el caso de los pares, pues la coseno, ¿no? Es decir, tenemos esta fórmula, que si la buscáis en la literatura, si se busca en la literatura, tened en cuenta que la veréis distinta porque en la mayoría de los casos pues se pone con una estandarización, por ejemplo, coeficiente líder 2 elevado a n o mónico. Esto es para ortonormales,
¿de acuerdo? Entonces, por eso aparece no suele ser lo que se ve en la literatura normalmente, ¿no? Por ejemplo, está incluso en la Wikipedia, que creo que, si yo no me he equivocado al mirarlo, no dice la estandarización que usa, pero creo que es la que hace el SEGO. Bien, bueno, pues a partir de ahí, la fórmula de Miller-Heine también te da juego para otras cosas, como me gusta a mí decir coloquialmente, aunque esto luego se va a quedar grabado, para juguetear un poco con otras cosas que no solamente, digamos, la asintótica de los polinomios, sino que podemos sacar fácilmente, evidentemente, como un colorario, la asintótica de los polinomios en el cero. Es decir, ya sabéis que para toda la familia es importante conocer en ciertos valores cuál es su expresión. El Laguerre en el 0, en los Jacobi en el 1, en el -1. Bueno, para los Freud también en el 0. Bueno, pues si nosotros cogemos la fórmula de Miller-Heine, a partir de ella, fácilmente, y con el teorema, con las expansiones, el desarrollo de Maclaurin, podríamos decir, en el 0, el desarrollo de Taylor en el 0, pues podemos sacar la asintótica de todas las derivadas de los polinomios ortogonales generalizados de Freud en el 0. Por supuesto, para los pares, las derivadas pares, y para los impares, las derivadas impares. Y su comportamiento estaría evidentemente ligado al comportamiento de los números de Masca-Ramanujan. Conclusión, a lo que íbamos antes, es decir, si queremos después hablar de ceros, pues una cosa importante que sacamos es que los ceros los podemos describir en función de los ceros de las funciones de Bessel. Por ejemplo, si la m vale 0, pues aquí lo que estamos diciendo es que los ceros de los polinomios de Freud, no los generalizados, sino los de Freud, pues se comportan como los ceros del coseno, porque en el J menos un medio, pues estaríamos hablando del coseno. Son resultados que salen directos. Si hay que ponerle alguna pega a la fórmula de Miller-Heine, una pega que tienen es que nos dan el primer término asintótico, es decir, esto no es darnos una expansión asintótica de los polinomios alrededor del cero, nos está dando el primer término del comportamiento asintótico. Entonces, por eso lo podemos escribir de esta manera. Es verdad que se puede trabajar para sacar más términos asintóticos, pero digamos ya complica lo bello, bajo mi punto de vista, que es la expresión como un límite, como una expresión cerrada que nos da la fórmula de Miller-Heine. Bien, si seguimos profundizando en los ceros, es decir, con los ceros podemos seguir ahondando en sacar propiedades, y también lo podemos escribir de esta manera, es decir, podemos escribir cómo es el comportamiento de un cero concreto prefijado, ¿no? Es decir, el cero iésimo, pues podemos decir que su comportamiento, el cero iésimo de los Freud generalizado, su comportamiento asintótico en el primer término asintótico es de esta manera. Y lo podemos agrupar para pares e impares, pues basta con que pongamos aquí pues este simbolito -1 elevado a la s. Ahí. De ahí se pueden sacar cosas que son muy entretenidas para juguetear un poquito, pero hay una cosa que sí que interesa mucho, Cathy Driver y Kerstin Jordan también han trabajado en este tipo de cosas, es ver la distancia entre dos ceros consecutivos de una familia, ¿no? Bueno, pues aquí no podemos hablar de la distancia exacta entre dos ceros consecutivos de la familia, sino de la distancia asintótica. Entonces, lo que sí podemos es que, ¿cuál es asintóticamente qué diferencia hay entre los ceros de los polinomios ortogonales, entre dos ceros consecutivos de los polinomios ortogonales de Freud generalizados? Pues nos viene dada por esta expresión. Claro, A sub n son los números de Masca-Ramanujan, ¿vale? Acordaros cómo crecían, como n elevado a 1 partido, algo mayor que 1, ¿verdad? Entonces, claro, evidentemente esto es totalmente coherente, porque cuando n tiende a infinito, pues todos sabemos que los ceros tienden a juntarse, ¿no? Claro, a la que la distancia entre ellos cada vez sea menor. Eso es una obviedad que sale aquí. Pero también tenemos
el comportamiento, la distancia entre dos ceros, pues la podemos expresar de esta forma, que es sencilla de determinar. Esta cantidad que tenemos aquí entre paréntesis se puede demostrar que siempre es mayor que pi, ¿vale? Y solo se da, solo se da la igualdad, es decir, solo se da que esta cantidad, la diferencia de los dos ceros, la diferencia entre dos ceros de Bessel consecutivos, solo se alcanza en pi cuando la m vale 0. Bueno, es natural, pues es cuando estamos con las funciones trigonométricas elementales. Bueno, también se da cuando m vale 1 y n es par, pero es un pequeño engaño, porque, claro, estamos jugando también con la trigonométrica, ¿vale? Es decir, en cualquier otra situación, la distancia esta siempre es superior a pi, y eso no es difícil de probar, ¿vale? Bien, pues, bueno, vamos a centrarnos ya en lo que es la charla en sí, que son los productos de Sobolev discretos variantes. Lo de variantes es incluir con respecto a los Sobolev type de toda la vida, digamos, de toda la vida, de los que se han considerado desde los años 80, es considerar, en vez de poner aquí una constante m, es decir, introducir una perturbación de un producto escalar estándar con la derivada jésima, es introducir una sucesión de números reales positivos o no negativos, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a considerar, porque es digamos, un poco más general que considerar nada más que una masa aquí. Lo único que le vamos a pedir a esta sucesión es que tenga este comportamiento asintótico, donde los k sub n-1 son los conocidos núcleos y sus derivadas, ¿no? Si pusiéramos aquí 0, 0, pues serían los polinomios núcleos, los kernel polynomials, ¿vale? Pero vamos a considerar pues la derivada jk con esta notación, y esta va a ser la derivada jésima, puesto que aquí lo que hemos introducido es una perturbación del producto escalar en el punto C, que ya diremos dónde va a estar. Eso va a depender de la medida que nosotros usemos, y la derivada jésima, pues j mayor o igual que 0. Si j es igual a 0, en verdad no es un Sobolev, es un polinomio, es un producto escalar estándar, es un producto Kral. Y esto puede parecer extraño, pero no es nada extraño. Es decir, nosotros al principio, cuando empezamos a trabajar con esto, lo que decíamos es que la sucesión m sub n se comportara como n elevado a beta, siendo beta cualquier número real, ¿vale? Con lo cual era muy general. Lo que pasa es que las profesoras Ana Peña y Marisa Rezola se dieron cuenta que, en verdad, quien determinaba el comportamiento de la sucesión era precisamente la derivada de los núcleos. Y entonces esta expresión es más general. Y tened en cuenta que permitimos que la L sea 0, un número real, o que este producto diverja, o sea, vaya al infinito. Bien, con lo cual, en verdad, podemos tomar prácticamente cualquier sucesión que queramos. Bueno, vamos a denotar Q sub n los polinomios ortonormales con respecto al producto de Sobolev, ¿vale? Y P sub n van a ser los polinomios ortonormales, estándar, los ortonormales con respecto a esta medida. Bien, lo que queremos ver es la fórmula de Meller-Heine para los polinomios de Sobolev, para los Sobolev type. Es la idea de esta charla, ¿no? Bien, vamos a anotar P sub n 2 super i a los polinomios ortonormales con respecto a esta medida. Esta medida no es nada más que una transformaciones sucesivas de Christoffel de la medida original. Es decir, si tomáramos i igual a 1, pues lo que estaríamos es haciendo una transformación de Christoffel x menos c por x menos c, 2 veces x menos c al cuadrado de la medida original, ¿vale? Que es una medida estándar, no necesariamente clásica, pero sí estándar. Bien, voy a empezar con un trabajo que empezamos en el 2017 y empezamos de una forma que ahora en la charla puede sonar chocante y extraña. Y dijimos, bueno, vamos a coger una medida
y vamos a considerar que el punto C lo colocamos en el ínfimo del soporte, ¿vale? Con lo cual estamos pensando nada más que en medidas de soporte acotado o, por ejemplo, Laguerre, pero no, en este caso no estaríamos pensando en Hermite porque no podríamos coger el ínfimo. Es decir, que si estamos en Jacobi cogemos el -1 o si estamos en Laguerre cogemos el 0. O si cogemos una medida de Nevai, pues, en el -2,2, pues estaríamos con el -2. ¿Vale? Bien. Y entonces, como se suele hacer mucho en matemáticas, ponemos una hipótesis. Y la hipótesis decimos, vamos a suponer que los polinomios en el punto C, los polinomios con respecto a la medida modificada por esa transformación de Christoffel, en el punto C, los polinomios y sus derivadas se comportan de esta función, de esta manera, perdón, asintóticamente. Además, donde f es una función estrictamente creciente que cumpla esto. Y no contentos con eso, decimos, esos polinomios además tienen que verificar esta fórmula de Meller-Heine, ¿vale? Donde decimos, bueno, además el A sub n, que ahora no tiene por qué ser los números de Masca-Rahmanov-Saf, cuidado con eso, los números de Masca-Rahmanov-Saf era para el caso de los Freud generalizados, tienen que tener este tipo de comportamiento. Bueno, parece el típico teorema en el que uno pone todas las suposiciones que necesita y le sale el resultado. Bien, no es eso, ¿vale? No es eso y ahora lo vamos a explicar. Pero, en principio, si pongo todas esas suposiciones, si hacemos esas suposiciones, pues resulta que obtenemos una fórmula de Meller-Heine para los Sobolev-Type. Y la fórmula es bastante compacta, ¿vale? Pero recuerden, el C es el ínfimo del soporte y la fórmula que obtenemos es esta. Y esta fórmula es una suma de J más dos funciones de Bessel, donde tenemos unos coeficientes. Bueno, no es una fórmula, es una expresión cerrada, una expresión bonita. Eso. Lo que nos tenemos que preocupar es esa hipótesis. Son unas hipótesis reales, que es decir, se cumplen mucho, porque si no se cumplen mucho, pues hemos hecho un teorema para rellenar papers, pero de poca utilidad, ¿vale? Porque sí, la expresión es compacta y bonita, pero tenemos que ver que las hipótesis sean suficientemente generales que lo cumpla muchas familias. Bien, volvemos a poner la hipótesis ahí. ¿Quién cumple esa hipótesis? Bueno, esa hipótesis en verdad la cumplen prácticamente todas las medidas con las que habitualmente, insisto en eso, con las que habitualmente trabajamos. Por supuesto, podemos buscar medidas más extrañas, a lo mejor que no los cumplen. Pero, por ejemplo, las cumplen los pesos de Jacobi generalizados. Vale, el peso de Jacobi generalizado es un peso de Jacobi que lo multiplicamos por una función analítica, h de x, por ejemplo, en el -1, 1. ¿Vale? Cualquiera que sea analítica en el -1. Lo cumplen todos los que están en la clase de Nevai. En la clase de Nevai, si cogemos la relación de recurrencia a tres términos de los polinomios ortonormales, pues que lo que normalmente llamamos A sub n, el A sub n tiende a un medio, si estamos suponiendo que el soporte es -1, 1, y que el B sub n pues tiende a 0. Es decir, esa es la clase de Nevai. Y en la clase de Nevai entran muchísimas familias de medidas. Por supuesto, el peso de Laguerre y el peso de Hermite. O sea, lo cumplen, pues podríamos decir que la gran mayoría de medidas que habitualmente manejamos. Esto no lo hicimos nosotros. Esto en verdad quien lo probó fue, como he comentado anteriormente, Ana Peña y Marisa Rezola probó que estas medidas cumplían, que todas estas medidas cumplían esa hipótesis. Por poner un ejemplo rápido, si cogemos el caso Laguerre, tomamos C igual a 0. En el caso Laguerre, nosotros sabemos lo que vale exactamente los polinomios de Laguerre ortonormales en el 0. Con lo cual es un caso súper trivial, muy sencillo para hacer las cuentas. Pues si sabemos lo que vale en el 0, pues aunque ahí he puesto una estimación porque no necesito, digamos, la expresión exacta, las derivadas k'ésimas de los polinomios ortonormales en el 0 se comportan de esa manera. Bueno, al comportarse de esta manera, ya tengo quién son las constantes esas que hemos puesto anteriormente. Estas de aquí, vuelvo un momento hacia atrás. Estas constantes que hemos puesto aquí, las C sub KI, pues ya automáticamente las tengo.
¿vale? Estas son las C sub KI, aquí está el menos 1 elevado a la n, y aquí tengo la función f, esa función estrictamente creciente que cumplía que 2 por f de 0 más 1, esta condición de aquí, 2 por f de 0 más 1, sea positivo. Bueno, pues esta pues lo cumple. Evidentemente, esto es una función lineal, estrictamente creciente, y 2f de 0 más 1 cumple eso siempre que la alfa sea mayor que menos 1 en el caso de los Laguerre. ¿Vale? Bien. Luego, los polinomios que se obtienen por las transformaciones de Christoffel, claro, es multiplicar por x elevado a 2i, pero si yo cojo el peso de Laguerre, que es x elevado a alfa, por x elevado a, perdón, a ver si soy capaz de decirlo, x elevado a alfa por e elevado a menos x, si yo lo multiplico, puesto que la c vale 0 por x elevado a 2i, pues lo que me sale es el peso x elevado a alfa más 2i por e elevado a menos x. O sea, vuelve a ser un Laguerre. Como vuelve a ser un Laguerre, pues no tengo nada más que aplicar esto y ya tengo el comportamiento en el 0, que era otra de las condiciones que tenía. Y me sale este resultado. Quiero decir que todas estas condiciones, las de la clase de Nevai, son un poquito más difíciles de chequear, pero todas estas condiciones que hemos puesto en el teorema como hipótesis, no son condiciones que yo he necesitado en el teorema, o hemos necesitado en el teorema para poder demostrar las cosas, sino que son condiciones naturales para el teorema, no forzadas en ningún momento. Es decir, salen de forma natural. Y bueno, pues claro, el resultado sale pues lo que ya es conocido. Esto no es nuevo, esto es la fórmula de Meller-Heine conocida para los Laguerre. Bien, bueno, recuerdo el teorema. Esencialmente, ese es un trabajo que publicamos en el 2017 y pues, lo hacíamos poniendo que C en el ínfimo. Y decíamos, si C es el supremo, se hace de forma totalmente análoga. ¿Vale? Y cuando la medida es simétrica, pues entonces dábamos otro resultado. Todo eso, pues me lo voy a ahorrar porque, bueno, vamos a ir avanzando un poquito. Estos coeficientes, los coeficientes del teorema, perdón, de aquí, estos coeficientes pues tienen una expresión que en una fórmula recursiva, que no es sencilla. Es decir, esto, según el valor de L, si L vale 0 sí que es sencilla, porque es nada más que la delta de Kronecker, ¿vale? Cuando la I coincide con el 0, o sea que solo el D sub 0 vale 1, el resto son 0. Pero eso cuando la L vale 0. Cuando la L está entre 0 e infinito, ¿vale? Pues tenemos esta expresión, y cuando la L es infinito, lo que tenemos que tomar es el límite, cuando L tiende a infinito, aquí, en esta expresión. Son fórmulas que son complicadas de calcular, evidentemente, manualmente, ¿vale? El caso, me gustaría comentar, si me permitís un momento, qué significa el que la L valga 0. Bueno, lo comento más adelante, porque si no vamos a perder mucho tiempo. Bueno, demostrar el teorema, yo creo que a esta altura, ya que llevo bastante rato, solo voy a dar una pincelada, ¿no? Las tres claves es encontrar una fórmula de conexión entre los polinomios de Sobolev y los polinomios estándar. Es una cosa que trabajándola es sencilla, y prácticamente todo el mundo que ha trabajado en Sobolev Type, pues existen relaciones de este tipo u otras. A nosotros nos interesa expresarlo de esta manera concreta, es decir, que aparezca el x menos c ahí. Luego hay que estudiar la asintótica relativa en el punto C. Esto sí es un poquito más trabajoso, pero esta asintótica relativa entre los polinomios de Sobolev y los estándares en el punto C es lo que nos da el valor de esta función teta en K, J y L. Y finalmente, mezclando esta expresión y derivando las veces correspondientes, las K veces aquí, entonces sacamos de forma recursiva, vamos sacando cada uno de los coeficientes, y por eso nos sale de forma recursiva. Y además probamos que esos coeficientes son convergentes, es decir, estos D sub i n son convergentes a los D sub i l, y además son números reales. Bien, es una demostración técnica, pero no es excesivamente
compleja. Luego hay que hacer una serie de cálculos, pero no es complejo. Bien, lo que ocurre entonces es que nos planteamos lo siguiente, volviendo al teorema. Nos planteamos lo siguiente. Esta expresión, así de forma cerrada, es muy bonita, bajo nuestro punto de vista, y es muy cerrada. Pero si uno le dan una familia concreta, le dicen, bueno, calcula la fórmula de Meller-Heine para la clase de Nevai en el punto, tomando como soporte el menos 2, 2, y que el punto sea el 2. Bueno, si quiero obtener la expresión concreta para esa familia de polinomios ortogonales, esta expresión de aquí, la función límite, lo que digamos sería la asintótica Meller-Heine, pues es complicada de obtener, porque estos coeficientes no son sencillos de generar sin un programa de ordenador. Entonces lo que nos planteamos es decir, bueno, ¿cómo podemos completar esto? Pues esto lo podemos completar haciendo un programa de ordenador que, si Héctor me permite, pues ahora en tiempo, ahora ilustraré, que calcule esto, ¿vale? Sí que voy a volver una vez muy rápido al producto escalar. Aquí, un momento. Los distintos valores de L explican lo que pasa con esta perturbación. Y lo digo muy rápidamente. Si L vale 0, lo que yo estoy introduciendo aquí es una perturbación muy pequeña. Es decir, tan pequeña, tan pequeña, tan pequeña, que ni la asintótica local es capaz de detectarla. Es decir, los polinomios ortogonales de Sobolev se comportan como los estándar. ¿Vale? Si L es igual a infinito, la perturbación que yo estoy introduciendo es como si la sucesión m sub n fuera una constante. Fuera igual, incluye el caso en el que la m sub n sea, la sucesión m sub n sea igual a un valor m positivo para todo n. ¿Vale? Y luego los casos interesantes donde hay cierta distorsión es cuando la m sub n, cuando la L, perdón, converge, la L, perdón, es un número positivo. Pero no es ni cero, evidentemente, ni tampoco divergente. Es decir, es cualquier número real positivo. Ahí ya se produce un caso, ese caso en verdad se puede probar de otra manera, que es combinación convexa de los otros dos casos. ¿Vale? Pero bueno, no quiero entrar en eso porque son cosas más teóricas y casi que luego que lo de jugar con el programilla, pues no da tiempo, sí. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando uno va a hacer un programa de ordenador, cuando uno dice el caso, es lo que hacemos muchas veces en los artículos y decimos, el caso del supremo se hace igual que el del ínfimo y demás. Bueno, cuando hay que llevarlo al ordenador y meter todo, eso se hace igual o se hace de forma análoga, pues la mayoría de las veces no es tan sencillo. Como dicen nuestros alumnos, cuando decimos en clase este resultado es trivial, ya se asustan, porque probablemente es cuando no es trivial. ¿Vale? Entonces, cuando nos pusimos a hacer el programa, pues nos dimos cuenta de que había que matizar mejor el teorema anterior. Y entonces lo reformulamos de tal manera que ya no haya que hablar de ínfimos, ni de supremos, ni nada, por lo menos en el enunciado, digamos, en la fórmula cerrada de la Meller-Heine. Entonces, hubo que cambiarlo introduciendo lo que pueden ver en azul, que es poquita cosa, pero hay que cuadrar también y parece que se complica un poco más porque el parámetro antes que llamábamos alfa, ahora lo vamos a llamar v sub c porque va a depender del punto c, pero a cambio de eso, a cambio de unos pequeños retoques, pues podemos decir que si la medida no es simétrica, es decir, si es una medida de soporte acotado o de soporte no acotado, de estilo Laguerre, pero que tiene, es decir, que el soporte no es todo el eje real, lo que quiero decir, y no simétrica, podemos tener esta fórmula de Meller-Heine, ¿vale? Y aquí ya podemos aplicarlo, se hace el ínfimo o se hace el supremo, adecuando las constantes. Y tenemos aquí estas condiciones, que como ya hemos visto, son naturales. Pero es que
con las condiciones anteriores podemos obtener este resultado, ¿vale? Para todas las familias y ya de una manera compacta. Claro, lo que son los coeficientes, que es la madre de todo esto, es decir, sacar esta fórmula, esta parte la tenemos controlada, es decir, las funciones de Bessel las tenemos controladas. La única dificultad que tiene, en verdad, es sacar los coeficientes. ¿Por qué? Porque los coeficientes vienen dados por una expresión recurrente, que bueno, que no que sea un monstruo, pero no es una cosa sencilla de manejar. Y sobre todo, pues ya que existen los programas de ordenador, la idea es pues, automatizar todas estas cuentas. Es decir, que para qué voy a perder tiempo en hacer unas cuentas que las pueda hacer un ordenador, ¿no? Si la medida es simétrica, pues los resultados, evidentemente, el punto que tomamos es 0 y podemos hacer toda la teoría, pero con una complejidad técnica en la parte teórica, pues superior. Evidentemente, tenemos que distinguir si la medida es simétrica, siempre hay que distinguir si los polinomios son pares o son impares. Y también si la derivada que vamos a tomar aquí es par o es impar. Si es par, en verdad solo nos interesa el comportamiento asintótico de los polinomios ortonormales pares, porque evidentemente la perturbación que introducimos aquí, si lo que cogemos son polinomios ortogonales impares y lo derivamos un par de veces, un número par de veces, pues evidentemente no le estamos introduciendo ninguna perturbación, porque la derivada en esos puntos es 0, en el punto 0 es 0, con lo cual lo que tenemos es que la asintótica Mellers-Heine es la que le corresponde a los polinomios ortogonales estándar. ¿Vale? Claro. E igual pasa si cambiamos a los impares. En el caso de los impares, si la j que tomamos, la derivada que tomamos es impar, pues evidentemente no tiene sentido estudiar la asintótica de los pares porque esa ya la sabemos, de los polinomios ortogonales pares. Sabemos que es la correspondiente a la medida. ¿Vale? Interesa la de los polinomios ortonormales, impares. ¿Bien? Bueno, pues el objetivo, pues como hemos dicho, era crear un programa que hicimos con matemáticas, en donde pues nosotros tenemos dos opciones. O nosotros le damos el programa lo hicimos como si fuéramos a venderlo. Evidentemente no lo vendemos, está público en la página web de nuestro grupo. Ahora os daremos la dirección por si os lo queréis descargar. Y en el artículo aparece la dirección de donde se puede descargar el programa y si veis que puede tener mejoras, pues encantado de que nos lo digáis, ¿no? Tiene unos casos precargados, ¿vale? Que ahora veremos, y tiene otros casos en el que si tú quieres introducirle todos los datos, lo que llamamos el caso general, los key inputs, que digamos que serían los A sub nc, B sub nc o A sub n y B sub n en el caso de que sean las medidas simétricas, es decir, las sucesiones A sub n y B sub n que te definen el reescalamiento son las claves. Es decir, si tú conoces cómo tienes que reescalar, pues perfecto, pues le das esos datos y ya está. Lo que pasa es que, cuidado, cuando uno tiene una medida, no es tan sencillo saber cómo tiene que reescalar para que le salga una fórmula de Mellers-Heine. ¿Bien? Pero bueno, en el caso en que lo sepa, pues lo puede introducir y además, para que el usuario no se equivoque en nada, pues el programa chequea que todas las condiciones que hemos puesto ahí, que todas las condiciones que hemos puesto en los parámetros, pues estén bien puestas. Y si no están bien puestas, pues nos dan un warning, nos dan un aviso de que tenemos que introducir un dato correcto. Y luego, pues tenemos unos casos precargados. Los casos precargados es, pues sencillamente, pues unas medidas ya estándar que nosotros tenemos en el que solo hay que decirle que use esa medida. Bien, por ejemplo, Jacobi o Freud, pues directamente. Bien, el diagrama de flujo, ¿vale? El que tenéis aquí, no sé si en la pantalla se verá suficientemente grande. Los casos precargados son Laguerre-Jacobi y generalizado Freud, ¿vale? Los clásicos, Laguerre-Jacobi y en verdad Hermite, pero mucho más que Hermite, es decir, todos los Freud y todos los Freud generalizados,
Entonces, nos pide una serie de datos y nos devuelve la asintótica Meller-Heine. Y además nos hace un dibujo, bueno, eso por juguetear un poco, alrededor del punto que le hayamos pedido, del punto donde hemos introducido lo que es en verdad el type, el Sobol type. Que no queremos los casos precargados, que no queremos ni que sean Laguerre, ni Jacobi, ni Freud, que queremos que sean Nevai, aunque Nevai lo podíamos haber metido en los casos, la clase de Nevai la podíamos meter aquí, pero bueno. Bueno, lo primero que nos pregunta, si queremos hacerlo nosotros todo manual, es si la medida es simétrica. Si es simétrica, pues le tenemos que decir los reescalamientos y los datos, y ya nos resuelve. Y si no es simétrica, pues le tenemos que decir dónde queremos, en el ínfimo o en el supremo, y cuánto vale, en qué punto estamos calculando eso. Y automáticamente, pues ya el programa nos devuelve. Pues bueno, lo ideal es chequear el programa, ¿bien? Es decir, esto tiene más sentido cuando no es online, poner la foto, ¿vale? Antes de chequear el programa, si me permitís, voy a comentar lo de los ceros. Lo de los ceros siempre se puede sacar a través del teorema de Hurwitz, y es verdad que es muy vistoso, y los ceros pues dan mucha información y se puede sacar mucha información. En principio nosotros en este trabajo no teníamos intención de poner nada de los ceros porque, bueno, creíamos que estaba bastante completo así, pero un referee nos sugirió muy acertadamente cómo nos podía ayudar esto a la localización de los ceros también computacionalmente, ¿no? Bueno, la verdad que fue una sugerencia atractiva que nos hizo ampliar bastante el paper, pero teóricamente era fácil de realizar porque es aplicar el teorema de Hurwitz, y es verdad pues que da información importante. Es decir, si nosotros aplicamos el teorema de Hurwitz a las fórmulas de Meller-Heine, pues entonces tenemos esta conclusión. Es decir, si la L está entre 0 y este valor, entonces todos los ceros de los Soboles se comportan como los ceros de los estándares, es decir, están dentro del intervalo de ortogonalidad, están dentro del intervalo I, y además tienen este comportamiento asintótico, siempre que que la C sea el ínfimo. Si la C es el supremo, lo que va a cambiar es esto, es la colocación de la C, va a ser C menos los ceros. Pero si la L o es infinito o es más grande que esta cantidad, hablando en el lenguaje de las ecuaciones diferenciales, esto es como si fuera el turning point, si la L es mayor o igual que esta cantidad, entonces hay un cero que se sale. Hay un cero que se sale del intervalo de ortogonalidad de la medida, de la mu, de la medida. Pero ese cero vuelve asintóticamente al punto C, ¿vale? Vuelve al punto C, se acumula en el extremo, digamos. Bueno, si ya sea superior, en este caso estamos poniendo en el ínfimo, se acumula en el ínfimo, ¿vale? Y si la L es estrictamente mayor, entonces el 0 siempre va a ser menor que C. Es decir, el 0 se sale siempre que la L sea mayor que esta cantidad. Esto da para una cantidad de experimentos numéricos y para una cantidad, para el supremo, ya digo, el mismo resultado, para el supremo es el mismo resultado que para el ínfimo, simplemente cambiando esto. Y claro, ahora el 0 no se sale por abajo, sino que el 0 se sale por arriba. Bueno, no lo he dicho, es que hay un resultado teórico que se prueba para los Soboles type. Para esto lo tuvimos que probar porque la medida el MN es variante, y entonces, digamos, el Soboles type es variante, pero ya lo probaron en los años 90 Meyer y otra gente para los Soboles type en otras condiciones, que solo se salía un 0, es decir, solo se sale un 0 del soporte de la medida mu cuando uno considera este tipo de productos escalares. Bien, bueno, antes de pasar al programita, pues simplemente deciros que esta es la bibliografía. El artículo de Peña y Rezola, en el que realmente se prueba, que es el que he dicho, que se prueban realmente que todas las condiciones que nosotros ponemos son naturales, viene en este artículo. Y el artículo que, digamos, donde está el programa y donde está mejorados los resultados que hicimos con Paco en el 2017 y con Maña
maña en el 17 lo mejoramos y publicamos el trabajo, el artículo que nos han publicado en la revista East Asian Journal on Applied Mathematics, bueno, sale en el número de agosto, pero está ya publicado con páginas y demás, ¿no? Y bueno, el inicio de los polinomios de Freud, bueno, de los generalizados Freud, pues en este libro de Gazur es un libro que contiene una gran información para pesos exponenciales, ¿no? Y bueno, el artículo con los compañeros de Zaragoza sobre generalizado Freud, que es lo que he utilizado en la parte de la introducción. Bueno, por último, pues para quien, a mí ya me estáis viendo, pero si no conocéis al otro autor de este trabajo, pues ahí lo tenéis, es Maña en Maña, Juan Francisco. Bueno, el programa lo tenéis ahí en pantalla. Ahora os enseñaré cómo descargarlo. Vamos a evaluarlo. ¿Vale? Entonces, evaluamos el cuaderno. ¿Vale? Ahí sale una pantalla pequeñita, no sé si veréis bien, que dice que, bueno, está en inglés, pero tal, que escojamos, perdón, si queremos el caso general o queremos un caso precargado. Vamos a empezar por la parte sencilla, por el caso precargado. Entonces, en los casos precargados, pues podemos coger Laguerre, Jacobi y el Freud generalizado. Hombre, vamos a coger un poquito el más complicado, ¿no? El Freud generalizado. Y entonces nos dice, entre un valor, nos pone aquí el producto escalar. Fijaos que aquí aparece el Freud generalizado y aquí aparece. Entonces nos dice, nos pide un valor para m. M ha de ser un valor, un número positivo, ¿vale? Un número positivo, pero entero positivo. A ver si yo no me equivoco. Si yo pongo un medio, ¿vale? Y le damos a aceptar y le digo que sí es correcto, pues el programa detecta que evidentemente un medio no es un entero positivo y que no nos vale. Entonces nos dice el último número que hemos puesto y nosotros pues vamos a introducir que sea 4, ¿vale? Que eso sí es un entero positivo, ¿vale? Y le damos a aceptar. Nos vuelve a preguntar si es correcto, le decimos que sí, y le entramos un valor a alfa, que también debe ser mayor que 1. Recordad que estamos en los Freud generalizados, debe ser mayor que 1. Le podríamos decir 0. Le volvemos a decir que sí, que es correcto, y nos dice, porque ya se lo hemos programado así, que el valor para los Freud generalizados, the value for alpha must be greater than 1. Lo estoy leyendo por si ahí se ve muy pequeño. Entonces, le decimos, bueno, pues vamos a darle el valor, este sí que puede ser real, entonces vamos a darle el valor 1,5 para que no sea, bueno, para que salgan los experimentos bonitos, igual es mejor el 1,5 ponerlo como 3 medios, ¿vale? Aunque podríamos poner perfectamente 1,5. Y le damos a aceptar. Nos dice que es correcto, le decimos que sí, y ahora nos pide qué valor de la derivada, el del producto escalar, que es J, queremos introducirlo. Le podemos introducir J5, por ejemplo. Le damos a aceptar, le decimos que sí es correcto y que introduzcamos la sucesión. Y aquí sí hay un warning. Nos dice que la sucesión debe ser una sucesión de enteros positivos, pero esta sucesión no se chequea por parte del programa. Es decir, tenemos que ser como usuarios conscientes de que la sucesión que metemos es de enteros positivos. Por ejemplo, podríamos poner n, el Mac me distrae un poco y tanto. Bueno, voy a poner n más 1 porque con el Mac me lío con a qué tecla hay que darle. Y le damos aquí a aceptar. N más 1, le decimos que sí, que es correcto. Y entonces ya con esos valores,
A ver si veis en pantalla, ha salido que el caso L es el caso L infinito, lo ha calculado automáticamente él. Como hay pares e impares, porque el Freud generalizado ya hemos dicho que hay pares e impares, pues nos da la fórmula de Meller-Heine para la sucesión par de los polinomios ortonormales. Esta es la fórmula de Meller-Heine, la función límite. Y la función límite para el caso impar, que es un poquito más complicada, pues vendría dada por este valor. Claro, las fórmulas que aparecen ahí, pues para el caso par es que es trivial, porque por el valor que hemos introducido, ¿vale? Ahí también nos dicen los coeficientes, ¿vale? Los coeficientes que aparecen en la fórmula de Meller-Heine. Tened en cuenta que esto ya viene simplificado y nos da el dibujo de la Meller-Heine en los dos casos. Ya digo que el de interés, por supuesto, es en este caso el caso impar. ¿Vale? Entonces, ahí. ¿Correcto? ¿Puedo hacer otro ejemplo si queréis o no sé, en lo que vosotros... Sí, otro ejemplo. Otro ejemplo. Vamos a salir del kernel para que no haya problema. Y vamos a volver a evaluar. Y aquí está tardando mucho. Está tardando. Aquí. Bien. Pues yo tenía aquí en el caso de Nevai, en el caso de Nevai también se puede coger, a ver si encuentro aquí. Bueno, lo que pasa es que escribir aquí lo de la de Nevai va a ser complicado. Bueno, voy a coger el otro precargado porque podía coger la Nevai, pero tú entonces como no sé, con los exponentes me puede liar algún follón. Voy a coger el Jacobi, pero vamos, que si uno coge los parámetros del Nevai se puede hacer en el caso general. Pero si cogemos el Jacobi, que es otro de los ejemplos que hemos estado viendo, pues ilustra bien si queremos coger el supremo o el ínfimo. Entonces, como hemos cogido Jacobi, pues la C puede ser el 1 o puede ser el menos 1. Entonces, pues yo qué sé, pues podemos coger vamos a coger el supremo para que no sea siempre el ínfimo, cogemos el 1. El valor para la alfa, pues en el Jacobi, pues le podemos dar el valor, yo sé, 2, ¿vale? Le damos que es correcto y, bueno, le damos menos un medio, por ejemplo, menos un medio para la beta, ¿vale? Si le diéramos menos 3 medios, pues nos diría que es incorrecto y que lo volviéramos, vamos a darle menos 3 medios para que lo veáis, de que te dice que es incorrecto. Te dice que es incorrecto, que tiene que ser más grande que menos 1, pues bueno, pues lo cambiamos. ¿Vale? Vamos aquí, a aceptar, dice que es correcto. Un valor para el J, vamos a ponerle 8, que sea un valor grande. Incluso podemos poner un valor más grande, 10. Todavía. Vamos a aceptar, decimos que sí. La sucesión, ya me da cosa, es que ¿alguien sabe más que cómo poner el símbolo de exponente? Porque que antes lo he tocado y no... A ver. Shift 6 puede ser. Ya, gracias, ya lo he puesto. Por ejemplo, n cuadrado más n más 3 sería la... pues entonces podría haber hecho la de Nevai también, ya que he encontrado el circunflejo ahí. Le damos a aceptar
nos dice que si la sucesión es correcta. Esta no la chequea, que es lo que os he dicho antes. Tenemos que estar seguros que es una sucesión de términos no negativos. Le decimos que sí. Y rápidamente, bueno, otra vez hemos cogido un caso en el que la L sale infinito, la función... Y en esta, fijaros que en la anterior no, pero porque, digamos, por las simplificaciones que hace matemáticas, pero en esta fijaros que los coeficientes que va dando aquí son exactamente los coeficientes de las veces correspondientes, ¿vale? Todos los coeficientes, el de 0, 1, el de 1, 1, todos, ¿vale? Hasta el final y luego, pues, el dibujito. La parte interesante, pues, evidentemente, saber cuál es el caso, si es el caso 0, si es el caso infinito o cuál, y que te dé la asintótica. Esta realmente la parte, bueno, pues si tienes este tipo de asintótica, el dibujo de la asintótica también te sirve, para localizar los ceros, porque evidentemente lo que vamos a saber es que los ceros de los polinomios ortogonales asintóticamente tienen que irse a este, también tiene que ir a este, es decir, ¿sabes? Aquí, con las funcionalidades que tienen matemáticas, le puedes calcular dónde tienen aproximadamente los ceros este tipo de función, incluso ayudándote con la gráfica si tiene algún problema, y eso te va a dar asintóticamente cómo se comportan los ceros de los polinomios ortogonales que estés manejando. Entonces, bueno, pues como yo digo de los programas, coloquialmente, esto para estar jugueteando mucho rato está muy bien. Es decir, para entretenerse en buscarle las cosquillas, como suelo decir, es decir, de intentar trastearlo para que falle, ¿no? Pues te entretiene mucho. Y eso es a lo que animo. Es decir, que os los descarguéis y que les deis caña por si tiene algún gap. Esperemos que no, pero vamos, podría ser. Nosotros lo hemos chequeado mucho, pero bueno, siempre es bueno que la gente lo mire. Entonces, es público, es decir, os iba a decir dónde lo podéis descargar. ¿Vale? Esta es la página de nuestro grupo. Si ponéis en Google, como he hecho yo, tapo UAL, de Universidad de Almería, y entonces aquí no está visible, pero en el artículo sí aparece la dirección completa. Lo único que tenéis que poner es Meller-Heine, MH, asintótica, AS. ¿Vale? Y entonces le dais... pues ya está, eso es todo. Muchas gracias, y a los que os habéis levantado temprano, con 7 horas menos en la República Dominicana y demás, pues muchas gracias por asistir a la charla, y a los que estáis aquí, pues viernes por la tarde, pues también, pues muchas gracias.